Nuestro texto en esta mañana está en el libro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Dice así: Boz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemi, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz: el mismo día que compras las tierras de mano de Noemi, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que era para la confirmación de cualquier negocio. El uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos, hoy, de que he adquirido de mano de Noemi todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también por mi mujer tomo a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé el Señor. Boz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemi: loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemi el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemi, y lo llamaron Obed. Esto es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Ezrom, Ezrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Bot, y Bot engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La historia de este libro que hoy concluimos, la historia del libro de Ruth, es una historia que nos lleva al propio sentido muchas veces del misterio de la vida. La vida, en medio de las circunstancias en las que muchas veces estamos, nos impide discernir realmente la razón de las cosas, el sentido de por qué ocurre lo que ocurre y pasa lo que pasa. Y tenemos que reconocer, si somos sinceros, ¿no?, que realmente no entendemos muchas veces nuestra vida, no solamente lo que hacemos o dejamos de hacer, sino ni siquiera, por supuesto, el porqué de tantas cosas que ocurren y que nos rodean. Y el libro de Ruth nos habla, hemos estado viendo en estos 4 capítulos, ¿no?, de la realidad de una mano invisible detrás de la historia. Una mano que no todos perciben, pero que sin embargo está ahí. La mano de aquel que no solamente ha hecho todas las cosas, sino que también es el único que puede dar sentido a nuestra propia vida. Y esa mano oculta, escondida, esa presencia de Dios que parece silenciosa, ¿no?, una y otra vez vemos en este libro que se desvela en las circunstancias
tan complicadas que pasan estos personajes. Este libro comienza con un terrible inicio. Comienza con 3 funerales, 3 tumbas en un lugar lejano de personas que han dejado su tierra para ir al exilio. Y sin embargo tiene un final feliz, como hemos leído. Si bien comienza con 3 funerales, acaba con una boda. Tiene un feliz que ya quisiéramos que muchas veces la vida lo mostrara tan evidentemente y tan claramente. Pero en definitiva nos muestra también que esa historia no se ha completado, no se ha consumado, que hay un último capítulo por cerrarse y que aquel que va a cerrar el telón de esa escena es precisamente aquel que la ha escrito. Nuestra confianza, por lo tanto, en este libro es que su autor es el autor de la vida misma. El que se quiere desvelar en estas palabras es no solamente el que dio la vida a estos hombres y mujeres, sino el que nos ha dado la vida a ti y a mí. Y muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas y no entendemos por qué aquellas mujeres se enfrentan con esa tragedia. En un lugar lejano pierden sus seres más queridos y se encuentran padeciendo hambre y necesidad. Pero el comienzo de nuestra historia es que se acuerdan realmente de otro lugar. Se acuerdan de un hogar lejano. Y esa nostalgia, de alguna forma, está en cada uno de nosotros. La nostalgia de que, si bien hemos vivido lejos de Dios, sin conocerle y sin tener evidencias de su presencia, de alguna forma sentíamos en el más profundo de nuestro corazón un deseo íntimo y real de que realmente Dios pudiera estar ahí, de que realmente existiera un verdadero hogar para nosotros, de que la vida fuera mucho más que el vacío y la completa decepción que tantas veces experimentamos. Y esa nostalgia de casa es la que trajo a estos personajes de nuestra historia a una tierra donde se promete pan, una tierra donde hay pan de vida, con el cual se van a traer con esa enorme bendición la sorpresa de un encuentro. Y descubren que lo que necesitan no es simplemente el pan para sobrevivir, sino que necesitan encontrar a alguien, a un pariente redentor. Y es así como nuestra historia, a partir ya del capítulo 2, se centra en este personaje. Este pariente que ha de tener en sus manos la capacidad de cambiar todas las cosas, de dar la solución a problemas que parecen irresolubles, para los cuales ni Noemi ni Ruth tenían respuesta. Y este es, al fin y al cabo, el desafío que tenemos cada uno de nosotros, el de encontrar a alguien cercano a nosotros, un pariente, pero un pariente capaz de liberarnos, uno que haya vivido entre nosotros y que por lo tanto haya conocido lo que es verdaderamente ese nombre, pero que haya hecho un acto tal de salvación que pueda incluso liberarnos de nosotros mismos. Y Boaz, por lo tanto, el protagonista, al fin y al cabo, de esta historia, que lleva el nombre de Ruth, de aquella que es beneficiaria de todos los bienes que Boaz le da, se nos muestra aquí en este último capítulo en un acto legal, en una transacción. En aquella época, en el pueblo judío, todos los actos importantes se hacían en la puerta de la ciudad, ¿no? Es un poco como en la Edad Media las plazas. Sabéis que era el lugar donde se reunían, ¿no? En cualquier pueblo, en cualquier ciudad, era el lugar importante donde estaba la acción. Pero en el mundo antiguo eran las puertas de la ciudad, ¿no? El lugar de entrada y salida. Allí se sentaban los ancianos, que eran las personas que tenían una responsabilidad civil, ¿no? Y pública, y allí se resolvían todos los conflictos, allí se hacían las transacciones, los negocios, y allí se encontraban también la gente entre sí. Y es aquí donde comienza este capítulo 4. Este capítulo 4 comienza con Boaz subiendo a este lugar, a esta puerta de la ciudad, y allí se sienta y ve el paso de este pariente, del pariente de nuestra historia, de Boaz. Pero Boaz tenía un pariente que no conocemos. Y ese pariente de nuestra historia ve a un pariente sin nombre, a un pariente anónimo. Podríamos decir fulano, alguien que no se nos describe. Y ese pariente se encuentra, por lo tanto, con otro pariente del cual no nos da su nombre. Y le habla diciendo que se siente con él, que tiene algo que decirle.
En el versículo 2 vemos que llama a 10 varones de la ciudad como testigos. Y les dice, sentaos aquí. Y ellos se sientan. Y le dice a aquel pariente sin nombre, Noemi, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano. Yo decidí hacértelo saber y decirte que lo compres en presencia de los que están aquí sentados. Si tú quieres redimir, redime. Y si no, dímelo a mí, para que yo lo sepa. Porque no hay otro que pueda redimir, sino que tú y yo después de ti. Por lo tanto, vemos aquí que aparece un personaje al final de nuestra historia que hasta ahora no conocíamos. Habíamos visto en el capítulo 3 que se introduce la referencia a él. Alguien que enigmáticamente el relato ha preferido quedar sin nombre. Y esto, por supuesto, tiene un gran significado para nosotros, porque la búsqueda de redención y la búsqueda de liberación no ha quedado sin gente que ha pretendido precisamente salvar al hombre de su condición y circunstancia. Igual que aquellas mujeres sufrían la necesidad y el padecimiento y esperaban de un redentor sin nombre, así muchos a lo largo de la historia han buscado la salvación en muchas personas. Han buscado la liberación en aquellos que aparentemente, siendo también parientes cercanos, podían de esta forma dar una perspectiva y una solución aparente a sus problemas. Y la realidad es que el mundo está lleno de hombres que pretenden cambiar el mundo. La vida nos ha mostrado cómo hemos conocido a personas que aparentemente han tenido en sus manos bien poder o autoridad, o bien la intención y el sacrificio de dedicar su vida para ayudar a otros. Tal vez una sola persona, un ser querido para ti, has buscado de alguna forma que solucionara tu vida, que cubriera tus necesidades, que llenara realmente ese vacío que había dejado la decepción de una vida aparentemente sin sentido. Y una y otra vez la historia del hombre y de la mujer es una historia de grandes decepciones, la historia de personas en las cuales ponemos nuestra confianza, ponemos nuestra esperanza, vivimos para ellas, ¿no? Realmente, pero que luego nos dejan totalmente tirados, ¿no? Nos dejan sin ninguna esperanza, totalmente dolidos, ¿no? Y amargados por la desconfianza. Y vemos que, sin embargo, la solución para el hombre ha de venir de alguien que realmente es hombre, de alguien que es un pariente cercano, de alguien que ha estado entre nosotros. Aquel que nos ha creado no ha puesto otra forma de salvación de nuestra situación que por medio de alguien que fuera verdaderamente hombre. Pero el hombre en sí se encuentra con esa incapacidad y necesitaba, por lo tanto, alguien que fuera más que un hombre, alguien que a la vez que hombre tuviera el poder, la capacidad, la disposición que solamente Dios ha mostrado. Y esa disposición es la que muestra Bot. Bot tiene la capacidad de redimir, pero tiene algo más, ¿verdad? Tiene la disposición de hacerlo. Esto es realmente lo que transpira esta petición que hace a ese pariente sin nombre. Ambos están aparentemente en una misma capacidad, ambos pueden hacer algo. Sin embargo, uno no quiere hacerlo, porque significaría perjuicio para él. Según la ley, al casarse con aquella mujer viuda, tenía que levantar descendencia, tener un hijo, y aquel hijo tendría todos los derechos de aquel que había muerto. Eso significaba que ese hombre ponía en juego no solamente la propiedad que compraba, sino también el propio futuro de su familia y de su descendencia, al fin y al cabo, por un pariente, por alguien que no era él. Se demandaba de él un sacrificio, pero era voluntario. No había una obligación de ello. Libremente podía tomar ese derecho o podía rechazarlo. Pero lo que hace singular a Boz frente a ese pariente sin nombre es que él tiene también la disposición y no solamente la capacidad para hacerlo. Y vemos que la ley de Dios había establecido esta ley, ¿no? Esta ley para que el nombre de una persona no desapareciera del pueblo de Israel, para que una familia no se extinguiera, sino que pudiera conservar su nombre, su tierra ser preservada y haber una supervivencia de esa línea. Pero vemos que la ley por sí sola no era suficiente. Hacía falta una disposición, hacía falta una entrega, un sacrificio. Y esa es la tragedia del hombre desde el principio de los tiempos. Vemos en la palabra de Dios, en la Biblia, que el hombre es creado con un propósito.
recibe la voluntad de Dios, sabe cómo ha de vivir. Es una ley buena, una ley resultado del amor y la preocupación del Creador por su criatura. Pero se encuentra que el hombre no solamente no puede cumplir esa ley de Dios, sino que tampoco quiere. Busca su propio interés, busca su propia disposición. Y para no sacrificar su propio interés, egoístamente prefiere seguir su camino. Y esa es la tragedia de nosotros una y otra vez. Buscamos nuestro propio interés, buscamos nuestro propio bien. Y aunque haya una ley buena por la cual debiéramos vivir, no somos capaces ni queremos cumplirla. La historia de Ruth en ese sentido es una ilustración de todo el libro que hemos estado viendo, que es Jueces. Estos dos libros están unidos en la Biblia, Jueces y Ruth. Y la característica de Jueces es que era un tiempo en que no había rey, no había nadie que gobernara. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Ruth nos muestra cómo realmente en ese fulano sin nombre está la tragedia de todo el pueblo de Israel. Tiene la ley de Dios, tiene la disposición de cómo vivir, cómo someterse a aquellos mandatos que ha dado aquel rey por antonomasia, por excelencia, que es Dios mismo, pero sin embargo vive como si no estuviera. Para ellos realmente es como si no hubiera rey. Viven lejanos de Dios buscando su propio interés, haciendo lo que bien le parece. Y solamente un redentor como voz, un pariente cercano que sacrifica su propio interés, que busca de esta forma poner toda su posesión y riqueza a prueba, paga el precio precisamente del rescate y la liberación que Israel necesita, que aquellas mujeres necesitan y que cada uno de nosotros necesitamos. Por lo tanto, la redención implica un precio. Y esto es algo que muchas veces no podemos entender. Pero de esto trata el Evangelio. El Evangelio trata precisamente de que no solamente hay una necesidad que el hombre y la mujer tienen, y no solamente hay una respuesta para esa necesidad, sino que hay también un precio que pagar. Y es por eso que el símbolo de la fe cristiana es una cruz. Es el lugar donde ese precio ha sido pagado para siempre. El lugar donde aquel pariente cercano, que vino de Dios, pero que nació de mujer, pagó el precio de la liberación del hombre. Y esa redención, por lo tanto, ha sido una redención costosa. Pero Él, por amor, en su disposición benevolente, de pura gracia y misericordia, Él pagó el precio. Él no solamente se sometió a esa ley, sino que sufrió las consecuencias de esa ley en aquella cruz. Y nuestro texto nos dice que en ese tiempo había costumbre, ¿no?, de que cuando se hacía una ceremonia así, una transacción así, se daba una señal, ¿no?, una evidencia de que se había producido ese contrato, ¿no?, de que se había llegado a ese acuerdo. Y la señal era el calzado, era la sandalia, era la posesión, digamos, de esa persona que daba la seguridad a la otra. Y por el intercambio de ese calzado vemos que se da una señal de certeza, una seguridad realmente de lo que se recibe. Y voz le dice a los ancianos, a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido, ¿no?, de mano de Noemi todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, que tomo por mujer a Ruth, la moabita, la mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad y para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Hay, por lo tanto, un testimonio público. Y esto es lo que hace que aquella cruz, que está en el centro del Evangelio, no fuera un acontecimiento ignorado en la sombra de los tiempos. Dios ha provisto que ese acto de redención, que ese precio que ha pagado el Señor Jesucristo por el hombre en su tragedia, sea público y conocido. Y es por esto que el anuncio de esa obra incomprensible y maravillosa de redención ha sido no solamente dado a la Iglesia, sino que también a todo aquel que ha experimentado esa liberación, esa redención. Ha sido un acto público y evidente. Se hizo ante las autoridades de su tiempo,
El Señor Jesús, como sabemos, sufrió tanto de los judíos como de los romanos y padeció de esta forma, pagando el precio públicamente. Y vemos que todos los del pueblo que estaban en aquella puerta con los ancianos dijeron que eran testigos, pero hicieron algo más. Pidieron a Dios por ellos y pidieron particularmente por la descendencia de esa mujer, que sea como la de Raquel y Lea, aquellas famosas mujeres, ¿no?, que están en el comienzo de la historia de Israel, en el Génesis, ¿no? Y vemos que el deseo particularmente es por descendencia, por simiente. Esta es realmente la obsesión a lo largo de toda la Biblia. Desde el principio de la Biblia, el Génesis, vemos como el mensaje a aquellos primeros hombres, ¿no?, es acerca de una descendencia, de una simiente. Y una y otra vez Dios se muestra, ¿no?, a Abraham y luego a cada uno de los hombres de Dios que conocen esa revelación de Dios, anunciando una simiente, una descendencia. Y cada vez que nace un hijo, es como que surge una expectativa nueva de aquel que ha venido al mundo. Pero esa expectativa parece que va una y otra vez apagándose. Y entonces, si pasamos la cinta a veces a alta velocidad, que es un poco lo que son las genealogías, ¿no?, las genealogías que muchas veces saltamos encima de ellas, es como cuando la cinta se rebobina muy rápido, ¿no?, y de repente se para. Incluso dentro de las genealogías veis que a veces se va parando, ¿no?, se para en un personaje y dice algo sobre él, ¿no?, inmediatamente se vuelve a acelerar y sigue al siguiente. Y toda la historia del Antiguo Testamento es la historia de esa inmensa cinta, ¿no?, en la cual va pasando nombre tras nombre, persona tras persona, expectativa tras expectativa. Y hay un gran nombre, por supuesto, que es el que cierra este libro, el nombre de David, ¿no? Sobre David se centran las grandes expectativas del pueblo judío durante siglos. David fue un rey como ningún otro rey había tenido Israel. Fue el rey por excelencia. Fue, no en vano, el primero realmente que es rey de acuerdo al corazón de Dios plenamente. Pero vemos que ese rey falla, y falla miserablemente, ¿no? La historia de David es una historia de gloria, pero también de grandes miserias. Y se empieza a anunciar entonces a lo largo de todo el Antiguo Testamento alguien mayor que David, alguien mucho mejor que David. Y esa es la búsqueda a continuación. Uno tras otro los reyes van pasando y viene toda la tragedia, ¿no?, del exilio, la pérdida, la vuelta a una tierra y la desesperanza finalmente de que ese rey no viene. Hasta el cumplimiento del tiempo que leíamos en Gálatas, ¿no? En Gálatas leíamos que vino el cumplimiento de un tiempo. Se cumplió esa promesa de la simiente y la descendencia. Y se cumplió no por casualidad en una familia y no por casualidad en un pueblo que se llama Belén. Por lo tanto, hay una coherencia en todos los libros del Antiguo Testamento que nos hace ver una línea clara a lo largo de ellos. Y de esto trata el final de nuestro libro, de Ruth, ¿no? Nos habla precisamente de la descendencia, de la simiente de ese matrimonio. Un matrimonio que se celebra públicamente, claro, y con el cual se busca una descendencia. Y esa descendencia se pide a Dios que sea una descendencia grande. Pero lo que no sabían, por supuesto, aquellos que pedían, es que de esa descendencia vendría ni más ni menos que David mismo. Y Booz, al tomar a Ruth y ser su mujer, tienen un hijo que le dan el nombre de Obed. Y hay una serie de oraciones, ¿no?, aquí que se hacen por él, ¿no?, y por la madre, ¿no?, y por esa familia, ¿no? Y vemos que el libro acaba con la lista, ¿no?, de los descendientes, ¿no?, que hay a partir de Obed. Comienza antes, de hecho, la lista, si os fijáis, comienza con la figura de Fares, ¿no? Y a partir de ese padre, digamos, ¿no?, de la tribu mismo de Judá, se sigue la descendencia hasta el rey David. Y en ese lugar de Belén, dice el profeta Isaías, tiempo después, en el capítulo 9, versículos 6 al 7, que habría de nacer alguien especial. Isaías 9, versículos 6 al 7, dice que un niño nacería, un hijo ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La profecía vemos que empieza a apuntar claramente a la figura nuevamente de un hijo que nacerá precisamente, vemos en aquel lugar, un hijo que va a tener grandes promesas, ¿no?, en torno suyo, ¿no?
las promesas de que va a ser algo más que un hombre, admirable, consejero, Dios fuerte, va a ser el Padre eterno, el príncipe de paz, y tendrá un reino sin fin. Y eso es como comienza el Evangelio. El Evangelio comienza con el anuncio de la llegada de ese reino, del nacimiento de ese niño, del hecho de que ha venido aquel que tiene toda autoridad. Y de ahí viene la confesión de la Iglesia, el anuncio de que ese niño, de que ese hombre que vivió, murió y volvió a la vida, es el Rey. Pero queda la gran pregunta para nosotros: ¿qué hacemos con ese Rey? Podemos hacer como tantos otros en aquella misma época, vivir siguiendo nuestra propia soberanía, siguiendo nuestro propio consejo, lo que nosotros queramos y prefiramos hacer, o podemos someternos y humillarnos delante de ese Rey. Y ese es el anuncio del Evangelio. Es una cuestión de autoridad. ¿A quién vas a servir? ¿Vas a seguir sirviéndote a ti mismo o vas a humillarte y postrarte delante del Rey? La diferencia es una diferencia de consecuencias eternas. El que se humilla ante ese Rey tiene entrada a su reino eterno de gloria, pero el que le desprecia vivirá lejos de ese reino, en la oscuridad. Y vemos que, por lo tanto, la oferta del Evangelio tiene grandes consecuencias. Y vemos que la palabra de Dios nos dice que aquel que de esta forma se humilla ante Cristo el Rey, se hace partícipe de él de una herencia. La historia de Ruth es cómo conservar una herencia, ¿no?, que se pierde en una familia. La muerte terrible acaba con una línea familiar, ¿no?, y está en juego todo lo que esa familia tenía. Una tierra se ha perdido, se pierde la descendencia. Y Dios ha creado una tierra como herencia para los hombres, pero esa tierra se ha perdido. Desde Génesis capítulo 3 vemos que el hombre, al seguir su propio consejo, su propia voluntad, ha perdido totalmente esa herencia maravillosa y vive lejos del Edén, vive lejos precisamente del propósito que Dios le ha dado. Y la historia de la salvación y la liberación es la recuperación de una tierra, de una nueva tierra, cielos y tierra en los cuales mora la justicia. Y esa es la herencia que Dios quiere compartir con los hombres también por medio de Cristo. La historia de cómo realmente hay un gran futuro para el hombre que se somete a Cristo Jesús y confía en Él. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, se habla de esa herencia, de una herencia eterna, una herencia que no se puede comparar con ninguna herencia material. Quiero que acabemos meditando en estas palabras de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. Aquí, Pedro en el versículo 3 bendice el nombre de Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por lo tanto, hay una herencia que recibimos por la vida que hay en Cristo Jesús. ¿Y cómo se recibe? Se recibe haciéndonos Dios renacer, volver a nacer. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Cuando aquel religioso judío, Nicodemo, vino a Jesús y le habló de cómo entrar en el reino de los cielos, Jesús le dijo a Nicodemo: solamente hay una forma de entrar en el reino de los cielos, que es volviendo a nacer, volviendo a la vida. Y Nicodemo no entendía una palabra. ¿Qué dice este hombre? ¿De qué habla? Y Jesús le decía: sí, volver a nacer del Espíritu de Dios. Esto es precisamente lo que el hombre puede, por Cristo Jesús, volver a hacer. Volver a la vida. Tener una vida diferente a la que tiene ahora, a la que ha tenido y a la que tendrá. Tener una vida nueva. Y esto es posible por la resurrección de Cristo Jesús. Porque Jesús no solamente pagó ese precio en aquella cruz, sino que un día como hoy de domingo se levantó de los muertos y resucitó. Él ha mostrado, por lo tanto, un espíritu de poder que es capaz de hacer que una persona que está muerta espiritualmente pueda conocer una nueva vida.
Y ese es el requisito para entrar en ese reino, un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que es posible por la resurrección de Cristo Jesús para una esperanza viva. El creyente y el cristiano, por lo tanto, tiene un futuro delante, un gran futuro, un futuro más allá de la muerte. Y es esa herencia que Dios ha querido dar por medio de un pariente redentor que ha pagado su precio. Y esa herencia no se puede comparar con ninguna otra herencia. Fijaos bien que Pedro tiene solamente palabras negativas para expresarlo. No puede encontrar palabras que puedan describir positivamente qué es la herencia. Es algo tan maravilloso que el lenguaje mismo no tiene expresión para ello. Y nos dice que la herencia que Dios da por medio de Cristo es una herencia, en primer lugar, incorruptible, que no se puede perder, que no se puede corromper. Todo lo que el hombre tiene, incluso lo más maravilloso y lo más precioso, desde luego que somos capaces de echarlo a perder. ¿Cuántas veces precisamente maltratamos, ¿no? Y incluso destruimos lo que más queremos? Aquello precisamente que está más cerca de nuestro corazón. Hasta ese punto es posible el poder corruptor del hombre, de echar a perder incluso lo que más quiere. Pero lo que Dios ha prometido para el hombre por medio de la fe en Cristo Jesús es una herencia que ni siquiera el hombre mismo puede corromper. Es algo que no se puede perder y malgastar como tantas veces hacemos con todo lo que vale para nosotros. Es una herencia que es incontaminada, que es sin mancha. Una herencia en la cual ya no va a haber la contradicción que sufrimos ahora. Ahora vivimos esa completa mezcla, ¿no?, continua, ¿no?, de una realidad agridulce. En la vida hay cosas maravillosas, pero también hay cosas terribles. Y nosotros mismos, cuando miramos a nuestro corazón, vemos realmente cosas que nos parecen hermosas, pero también realidades oscuras y profundas. Y en la salvación de Dios está el dar una herencia que no puede ser manchada ya más por nosotros. Una realidad nueva totalmente, comenzando por nuestra propia vida, en la cual podemos ser libres de esa contradicción, libres de pecado. Y dice en tercer lugar, una herencia inmarcesible, una herencia que no se puede marchitar, que no es como las flores, ¿no?, que inevitablemente, después de florecer, pierden su atractivo. Porque esto es la vida. Nacemos con grandes ilusiones, esperamos grandes cosas de la vida. Desde pequeños estamos deseando ser mayores y poder vivir una vida realmente llena de expectativas, ¿no? Y cuando somos mayores vemos la decepción, ¿no? El que está estudiando está deseando trabajar y tener la independencia de un trabajo, y luego cuando lo tiene, desearía no tenerlo. Y el que no lo tiene, no duerme pensando en lo que sería tenerlo, y el que lo tiene le gustaría estar libre de él. El que está solo no piensa más que en lo que significaría vivir acompañado, tener a alguien con que compartir tu vida. Y menudo infierno hacemos muchas veces la convivencia entre dos personas. Y somos eternamente insatisfechos, completamente, siempre descontentos con nuestra vida. Pero la herencia de la salvación que Dios ha dado en Cristo Jesús es una herencia que no se marchita. Produce un asombro, produce una maravilla eterna. Oído no ha escuchado semejante cosa, ni ojo ha visto, dice el apóstol Pablo, la gloria y la maravilla realmente de lo que Dios ha preparado para aquellos que han confiado en Cristo Jesús. Y esa vida maravillosa, nos dice el apóstol Pedro, está reservada, está guardada en los cielos para nosotros. Es algo que esperamos, que todavía no tenemos. Y esto es la historia del libro de Ruth, al fin y al cabo. La historia del libro de Ruth es la historia realmente de una esperanza, de no vivir por vista, sino por fe. Por vista, ¿qué es lo que ven aquellas mujeres? Problemas, muerte, hambre, miseria. Pero la esperanza que tienen es la esperanza de la fe, la esperanza en la promesa de que refugiándose bajo las alas de ese Dios, Él proveerá de un pariente redentor capaz de librarlas de esa miseria. Y viven por fe y esperanza. Por fe Noemi deja esa tierra y llega a Belén. Por fe Ruth abandona su pueblo y se hace parte de esa familia. Por fe esas dos mujeres comienzan una nueva vida desconocida, viviendo solamente de lo que los demás dejan en sus campos, sobreviviendo malamente, pero con la expectativa de algo que todavía no han recibido. Y esa es la historia del cristiano. El verdadero creyente que confía en Cristo Jesús confía una esperanza
y una salvación que todavía no tiene, que todavía no disfruta. Porque ¿qué fe es aquella que no espera, sino que simplemente disfruta lo que recibe? La fe es esperanza porque todavía no hemos recibido aquello que esperamos. Lo mejor está todavía por venir. Y es por esto que Pedro dice que aquí esperamos alcanzar una salvación que está preparada, que está segura para nosotros, pero que todavía no ha sido manifestada. Lo mejor es algo que todavía esperamos. Y la gran promesa del Evangelio, la nota de seguridad que el apóstol Pedro nos deja, es que nosotros mismos somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para recibir esa esperanza. Porque ¿de qué nos sirve saber que hay un cielo maravilloso, una nueva tierra, una vida sin pecado, enfermedad y muerte, una realidad con la cual no podemos ni soñar ahora, si no tenemos la seguridad de que vamos a llegar allí? ¿De qué le sirve al marinero en medio de la tempestad saber que hay una casa esperándole, que hay un puerto a donde llegar, si no tiene la certeza de que ese barco va a llegar seguro y firme a ese puerto? ¿De qué le sirve al viajero en medio de la noche saber que hay un lugar donde va, si realmente está lejos y está lleno de peligro su viaje hasta llegar allí? Pero la certeza del Evangelio es que esa salvación y esa vida que da Cristo es una vida eterna, es una salvación segura, es una fe firme, es una esperanza segura. ¿Y cómo lo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que esa herencia es realidad? Que no es un sueño, que no es la imaginación e ilusión de nuestra mente, que no son precisamente aquellos que hemos alimentado desde la época de que éramos niños, que debería ser la vida para nosotros, un final feliz que no hemos conocido todavía y soñamos. ¿Cómo sabemos que esto es una realidad? La palabra de Dios nos lo dice, y este libro de Ruth trata de ello, por el pago de un precio. Hay alguien que ha firmado un contrato, hay alguien que ha sellado esa herencia, que ha derramado su propia sangre de unos brazos traspasados, horadados en una cruz, y ha escrito con su propia sangre en el libro de la vida el nombre de todo aquel que confía y cae a los pies de esa cruz. La certeza y seguridad de esa herencia eterna es que aunque seamos herederos sufriendo y padeciendo necesidad, hay una herencia segura porque alguien ha pagado el precio. Alguien ha dado su propia vida, ha puesto en juego todo lo que tenía, abandonó su gloria y se hizo como uno de nosotros. Sufrió en su cuerpo la debilidad, la enfermedad, todas las necesidades que sufrimos como hombres, pero entregó su propia vida para dar una certeza segura, firme, de que ese precio estaba tan pagado como cierta fue su muerte. Y así que tenemos un contrato, un pago, un sello. Y hay unas arras también de nuestra herencia, dice el apóstol Pablo, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu que nos hace nacer a esa nueva vida. Es el Espíritu que entra en la vida de aquel que pone sus vidas a los pies del Señor Jesucristo, ante esa cruz. Y ese Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice el apóstol Pablo. Y ese Espíritu nos dice que ya no somos ajenos y lejanos, sino somos hijos. Ya no somos solamente personas que aspiran a tener un bien, sino que hemos sido adoptados a una familia. Tenemos una herencia. No solamente somos ciudadanos de un reino, sino que ese rey es nuestro Padre y nuestro Padre celestial. Y eso es lo que celebramos en esta mesa. Eso es lo que este pan y este vino simbolizan. La realidad de que hay un banquete, hay una fiesta esperando para aquel que pone sus vidas delante de esa cruz de Cristo. Aquel que se humilla y dice delante de Dios, ya no quiero yo gobernar mi vida, gobiérnala tú. Reconozco mi miseria, reconozco que todo lo que he hecho hasta ahora es un fracaso, que no puedo vivir, no puedo ni siquiera querer la vida que debería querer. Pero Señor, toma mi vida, hazla nueva, renuévame, que tu Espíritu Santo me haga volver a nacer y me haga entrar en una nueva vida. Y la palabra de Dios nos da esa promesa y esa seguridad material de estos símbolos, de un pan y de un vino, de que hay un banquete esperando, hay una mesa delante de nosotros, y esa mesa está dispuesta para aquel que cae a los pies de esa cruz.